Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, esta es la Calvin Klein One Essence de este año, perfumista Alberto Morillo. Ya lo hice el unboxing el miércoles pasado, día 18, que se hizo 3 años del canal, por cierto. Aquí estamos, pese a que le pese. Yo sé que hay gente que le pesarán que yo esté haciendo reseñas, pero es que yo las reseñas que hago son honestas. Entonces a mí ni me dejan el tester, el amigo de la perfumería de al lado, son fragancias de mi colección, o bien regaladas o bien compradas. Eso ya no le importa a nadie, pero que son mías, por cierto. Entonces el tema de hacer el unboxing es que para que supierais, digamos, desde que la tengo, porque la estoy haciendo ya, los últimos vídeos los estoy haciendo así, desde que la tengo, pues comprada o regalada, da igual, que son fragancias mías, que no me la deja nadie, que son mías de la colección, que yo sé que hacen guarrerías de otros canales que se la prestan o le compran al tester por Bajini por la mitad de precio, sin la caja, sin el tapón y todo eso. Entonces hay que ser un poco honesto, y si tenemos un canal de reseña de fragancias, pues por lo menos lo primero es la honestidad. Sé que tampoco tengo muchos seguidores, incluso, bueno, comentarios que he visto que no venían ni a cuento, o los cuales elimino, los bloqueo, incluso los denuncio. Entonces, pues bueno, sé que pese a que le pese, pues las fragancias son mías, o sea, que están compradas y están pagadas por mí, o sea que estos son míos y no vendo nada, ni hago perfume, ni saco ningún provecho de ellos. O sea que, primeramente, esa primera aclaración. Entonces, el tema de hacer el unboxing, para que veáis la máxima honestidad en este canal, después de 3 años que hicimos el día 18, es que, bueno, desde que la tengo en colección, en mi colección, sepáis pues el transcurso, el desarrollo desde que la pruebo y demás. En este caso ha habido 3 días solamente desde que me la regalaron, igual que me regalaron esta de aquí, la Calvin Klein V, que esta lleva más tiempo en el mercado. Bueno, estas son 50 mililitros, son fragancias, tampoco son fragancias caras, ni mucho menos, ni me voy a las tonterías de fragancias nichos, ni... ¿Por qué no? Porque tampoco está en la economía como para estar gastándose 200 o 300 en una fragancia que dura incluso menos que fragancias que he visto, porque he ido a perfumería y lo he probado. Fragancias que duran nada y menos, o sea, un suspiro. Y te has gastado 200 pavazos en una fragancia que para qué. Entonces, máxima honestidad, eso sí, os lo pido también. Dejaros de comentarios tontos y eso, porque los bloqueo, los elimino y se van a la mierda. Y es lo que pienso yo. Entonces, si queremos ser honestos, esto es un canal honesto, Perfumístico, un canal honesto, es un canal en el cual, digamos, me implico bastante en los vídeos, os digo la realidad tal como son, no cuento películas. Hay otros canales que os cuentan películas en milonga y os lo creéis, eso es vuestro problema. Pero el tema del unboxing puede ser que sea incluso un poquito hasta perjudicial, por el tema de que, bueno, digamos, puede ser que sea más lento el canal por estar esperando la reseña definitiva. Entonces, sí que puedo hacer como hacía antes, los shorts, hago un short, la visualización está, sabéis todo el mundo desde que la tengo comprada, y después pues la reseña definitiva y punto pelota. Soy una persona de que hago las tomas directamente, no saco ni mi mejor versión ni mucho menos. Si me equivoco, por ejemplo, en el vídeo, lo que hago es pararlo y volverlo a hacer de nuevo, como tantas veces. Pero bueno, eso es una explicación que os tengo que dar. Hay canales honestos, otros canales que no son honestos. Entonces, ya digo, ni me prestan ni la fragancia, ni la compro de ninguna perfumería, ningún tester, que la compra a mitad de precio y ya sabes el tiempo que lleva, que no se la va a vender con la caja, que no se la va a vender con el tapón, como ya veréis. Entonces no seamos tontos y no seamos pardillos en eso. Entonces quiero que sepáis que, bueno, aunque no tenga los suficientes suscriptores, debería tener muchos más, pero la honestidad ante todo dentro de este canal, de este santo canal, está ahí. Entonces que sepáis lo que hay.
No quiero tampoco hacer esperar mucho porque igual por circunstancias no puedo hacer la reseña, entonces hago el unboxing, igual tardo 2 semanas en hacer la reseña, que es cosa que me ha pasado. Incluso he visto comentarios tontos de decir, bueno, ¿por qué haces el unboxing y tardas tanto y tal? Porque entre otras cosas también uno tiene vida, entonces no vamos a estar tampoco con el canal siempre con lo mismo. Haciendo reseñas, ni saco vídeos todos los días, ni siquiera estoy sacando vídeos todas las semanas. Me puedo tirar un mes sin hacer perfectamente una reseña, como ya se ha dado el caso. Pues hay cosas también más importantes que tener un canal de perfumería. Entonces, sí que puedo hacer desde que tengo la fragancia en mi colección, no prestada, ni mucho menos, ni que se la ha dado el amigo de la perfumería o la amiguita de la perfumería y tal, que son de mi colección, pagadas por mí, o por la persona que me la ha regalado. Pues bueno, puedo hacer un short, simplemente un short, desde como hacía antes, los shorts, y que no estoy tampoco, no soy mucho de hacer short, pero bueno, de que sepáis que está comprada. En este momento también hice el short de la Calvin Klein Ujin y ha pasado un montón de tiempo y todavía está pendiente de reseñar. Y como también está pendiente de reseñar, que ya como fui un desesperado y la abrí, la Calvin Klein B, no hice el unboxing, pero bueno, hacía el unboxing sobre todo de la última fragancia, pero en este caso pues no la hice, tenía ganas de probarla, que ya haré ya la reseña definitiva y eso. Tenía que haber hecho un short desde que la tenía en colección, pero bueno, la tengo en colección de hace una semana. De hecho, aquí está la botella, que lo sepáis. Y bueno, ya está, simplemente dejaros el tema. Sobre el tema de que quiero hacer también, a lo mejor puede ser que haga un directo, no me quiero comprometer con nada ni con nadie. De aquí a final de año igual hago un directo, me gusta interactuar con la gente, ver las últimas novedades en perfumería, que tampoco estoy dispuesto a estar comprando como hacía antes, comprando cada semana, ni mucho menos, porque ya digo que se va el dinero y entonces no estoy viendo tampoco que el canal sea tampoco muy productivo, ni estoy viendo muchos comentarios. Entonces, con respecto a lo que estoy haciendo, a lo que estoy dando y a lo que me estoy implicando, pues no estoy recibiendo, digamos, el apoyo suficiente, con lo cual tampoco hago ya tantos vídeos ni tampoco me involucro tanto como hacía vídeos casi todos los días o incluso todas las semanas. Entonces, bueno, quiero dejar sobre todo eso claro. Llevamos 3 años, hicimos el 3 años el día 18, seguiremos haciendo vídeos. No vamos a dejar tampoco el canal porque me gusta la perfumería, me gusta que me sigan regalando, porque me siguen regalando, la gente me sigue regalando, aquí me va a regalar pues algún amigo, algún compañero, familiares y gente que me aprecia y tal, esto, lo otro, y los demás pues bueno, ya está, que vayan a otros canales y sigan contando su milonga y eso, y le sigan prestando cosas que no son de su colección. A lo que vengo, esta es de mi colección, Calvin Klein One Essence, Alberto Morilla. Teníamos, bueno, cantidad de notas en la salida. Teníamos naranja sanguina, bergamota, té blanco chino, luego no sé si era menta en la nota de corazón, otro té, más té, sobre todo metían más té, y luego mugo de cristal, que dije yo que era una nota sintética, extraída de, bueno, una nota de lo más parecido al mugo, exactamente, algo verdoso. El almizcle que procedía de la industria de la papelería, no sé exactamente de dónde se lo saca, era lo que decía, era el mugo de cristal y el almizcle. Luego un sándalo australiano por ahí y poco más, y alguna nota más que otra. Sobre todo la salida ya estaba probando, este es el tercer día que lo estoy probando, creo que ya está bastante bien, una fragancia unisex. Aquí en la concentración pone Parfum Intense. Con respecto a las concentraciones de Parfum y todo eso, no estoy yo de acuerdo porque Parfum tendría que tener una concentración supuestamente superior al 30%, cuando esto viene a ser un poco más que una eau de toilette o una eau de parfum. En todo caso, no sé qué denominan con un Parfum Intense, pero bueno, Calvin Klein siempre ha dado por hacer fragancias para todos los gustos. Bueno, aquí vienen las especificaciones, que ya lo dije en el unboxing, que sí, de origen vegano, ingredientes
de origen natural, composición del alcohol reciclado, el 10% del material de la botella, que es de cristal, lógicamente, aunque veáis plateada, no de aluminio, es de cristal, es el 10% reciclado, y luego el packaging, lo que es el cartón, el cartonaje, pues bueno, pues reciclado también, otro más de lo mismo. Estas botellas son exactamente igual, desde el año 94 que la sacó Alberto Morilla, que fue un pelotazo. Esta es una cítrica floral y esta es una cítrica esperidea maderada, almizclada, con esa nota que tiene. Yo no la veo tampoco exactamente igual que esta, la veo como más floral. Este también es diferente, la Calvin Klein B, este va por otro rollo, también una fragancia así muy unisex, pero creo que esto es un poquito más madera. Ya haré la reseña, aquí haré ya la reseña definitiva. Esta botellita es más pequeñita, de 50 mililitros. También estamos viendo precios, están muy bien de precio. Todas valen eso, menos de 30 euros. Inclusive esta, la de 100, creo que hasta de 50 no llegaba ni siquiera a los 20 euros. Y esta creo que por 30 euros estuve viendo precios, porque ya digo, no la compré, pero creo, para sepáis más o menos y hagáis una idea, son fragancias, no son fragancias low cost, pero son fragancias que están ahí. Entonces, lo que viene, sobre todo la política de Calvin Klein, es hacer fragancias que gustan a todo el mundo. Esta también haré la reseña, Calvin Klein to Ujin, esta haré la reseña también. En su momento hice el short, creo que a lo mejor haré más short que otra cosa, y haré ya la reseña definitiva, más que nada para no, digamos, hacer lento el canal, ¿no? Entonces, salida cítrica, salida de bergamota, la naranja sanguina, un cítrico diferente a este como más floral, ya digo, y bueno, son diferentes, ¿no? Es que han querido hacer como una reversión después de 30 años con la Calvin Klein, la original, la Calvin Klein One, la que siempre he tenido en colección, que es unisex, que esta fue de las primeras unisex, pues esta sigue siendo unisex 30 años después. Esta es diferente, esta me está gustando más también, en el sentido de que es cítrica, pero se tona también, le da un toque de menta, que es una de las notas que tiene, como a los 5 minutos el secado, un toque mentolado, me gusta bastante. Y luego directamente el sándalo, tiene incienso, la nota de incienso, que no sé si lo he dicho, pero tiene sándalo y tiene incienso. Se torna a algo cítrico, amaderado, pero a los 10 minutos viene a ser eso, lo que es la nota de té, la nota de menta. Está bastante bien la que es la fragancia en sí. Perdurabilidad me ha sorprendido, creo que está durando en torno a las 5 horas, no sé exactamente por qué una fragancia cítrica me ha durado más en este caso. Será, bueno, no sé si la concentración esta que pone Parfum Intense. Si fuera Parfum, yo creo que tiene un 30% más un 30% de concentración de aceites esenciales, pero no creo que llegue al caso. En todo caso, esto sería más bien una eau de parfum, que sería en torno de un 15 a un 20% en aceites esenciales. Creo que sería lo máximo, pero bueno, no sé exactamente la denominación de Parfum Intense, como viene aquí, no viene en la botella, viene aquí en la caja, Parfum Intense, como viene. Se refleja bastante, porque la botella, bueno, es coleccionable, para el que le guste coleccionar este tipo de botella, pues coleccionable. Así que, al igual que esta es de cristal translúcido, y la botella está negra, que está muy chula también, Calvin Klein B. Ya digo que ya haré reseña en su momento, lleva ya bastante tiempo, que nos sacaron en el 95, una cosa así. Me la regalaron, y es otro rollo, otro diferente, pero también unisex. Está con un poquito más intensa, maderada, con otro tipo de nota. Bueno, que sepáis que no se parece tampoco, han querido como reversionar la clásica del 94 de Alberto Morilla. Alberto Morilla 30 años después hace esta. Las moléculas son de Firmenich, vale, muy bien. Pero esta me está gustando más. O sea, esta la veo como más floral, esos tonos más florales, como más, digamos, esta la veo como más femenina.
y esta es directamente, no se diría así, más masculina, para tampoco ponerme de un tipo de género, no sé si sería más masculina o no, pero la veo como más intensa. O sea, me dura perfectamente las 5 horas, 6 horas. Con respecto a ocasiones de uso, todos los que queráis más, súper versátil, una fragancia unisex, pero es verdaderamente unisex versátil. Se ha probado también en mujeres y le ha gustado, le ha encantado. De hecho, pues una fragancia que es muy para el día a día. No es una fragancia mega cara, no es una fragancia de las tonterías nicho, ni mucho menos que también las hay cítricas que te duran menos y te cuestan 150 euros y tira el dinero. Una fragancia cítrica va a durarte un suspiro, que a lo mejor no llega ni 2 horas. Al igual que otro tipo de fragancias que son nichos, que supuestamente son la bomba y demás, que he visto yo, como algunas de Creep, que la he probado, claro, no la he comprado, pero la he probado, y te dura no más que las comerciales. De hecho, algunas hasta me han decepcionado, durando incluso 2 y 3 horas, de estas veces que la pruebas y dices, bueno, pues no es para tanto la fragancia nicho. Tengo la Tom Ford, la Noir Extreme, que la tengo aquí, y esta de la fragancia así más cara y demás. Veo también un poco tontería gastarse tanto dinero también en fragancia, también lo digo, porque más que nada lo que, si os gusta, digamos, que dure, es que llevéis un Decan o una botellita de plástico de cristal y la atomicéis. Esta fragancia es exquisita, la verdad. Sobre todo, reaplicar y punto pelota, así es que no tiene más. Entonces, si queréis que, por ejemplo, dure una jornada de trabajo 8 o 9 horas y demás, pues lo lleváis una botella diferente, un Decan y reaplicáis, punto. Esta fragancia es muy para el día a día. A mí me ha encantado, de hecho me ha sorprendido bastante por el tema de duración, porque a mí las cítricas como pues no me duran en la piel que tengo, y se me la madera así, pero esta, pues será que la nota esta que tiene de sándalos australianos, que se la trae por ahí, el almizcle, un tono jabonoso que le da y un toque no es floral para nada, aunque tenga geranio, que no sé si lo había dicho en la nota de corazón, que tiene geranio, pues, o por lo menos me venga a recordar ahora a la memoria, sin leerlo, pues me parece bastante. El té lo mezcla un poco, algo así como algo especiado, pero es un té blanco, que no viene tampoco a darse el caso. Sobre todo quedar con la salida cítrica que tiene tan potente, con la bergamota, con la naranja sanguina. Luego sí, tiene la mezcla, tiene un tipo de té en la salida y un tipo de té en el otro té, no sé, té chino creo que ponía, en la nota de corazón, junto con el geranio y demás. En la nota de corazón, que es la nota la que da la identidad, digamos, a la fragancia después de los 5 minutos de la salida, porque la salida no dura más que eso. Pero luego lo que hace la nota de fondo es, digamos, concentrar lo que es la salida en sí. O sea, los cítricos se están notando durante toda la vida de la fragancia, por lo menos lo que hacen las notas de fondo, en este caso, y el incienso, tiene un toque de incienso, un toque de almizcle, algo jabonoso, un toque de incienso súper guapo. Entonces, me ha sorprendido bastante. Ya he dicho que es de esta, bueno, rellenable, reciclable y demás, que a la vista está que hay gente que colecciona la botella y esta está súper guapa. Así que fragancia Calvin Klein One Essence de este año, Calvin Klein, antes de que termine este año 2024. Y nada más, si no nos vemos antes, desearos felices fiestas, porque no sé si quiero hacer un directo de aquí a final de año, me gusta interactuar con vosotros. Y así quería también hacer un top de Francia y eso así para de fiesta y demás. No sé si me va a dar tiempo a todo, pero bueno, os lo saco en el directo o hago directamente un vídeo sobre eso. Entonces no me quiero liar más tampoco, no quiero sacar el vídeo bastante más largo, pero fragancia que me ha gustado bastante. Entonces, bueno, y ya me comentáis sobre el tema de hacer el unboxing. Primero hacer el unboxing, yo no voy a hacer la guarrería de cortar un vídeo y después hago el unboxing y se corta y después vuelvo a juntarlo con otro vídeo que lo hago a la semana siguiente y eso todo en el mismo vídeo, no, lo hago de una sola toma. Entonces no estoy muy por la labor de estar haciendo unboxing y después tener que estar haciendo la reseña definitiva, creo que enlentece un poquillo el canal.
Entonces, bueno, lo que sí puedo hacer, como vuelvo a decir, un short y ya está, y punto. De que tengo la fragancia, es mía, de mi colección, la voy a reseñar yo y sin fijarme en las tonterías que dicen otros canales y las milongas que dicen otros canales. Entonces, esta es mi perspectiva y fragancia que me ha sorprendido. Nada más, como siempre, quiero que deis apoyo al canal, creo que me implico bastante en todo eso, aunque no saque vídeos todos los días como hacía antes y demás, pero esta es la cosa así, el canal lleva ya 3 años, seguiremos dando guerra, hay mucho todavía pendiente por reseñar y nada más, que eso, quien haya visto por primera vez este canal, pues bienvenido seas, son 3 años, hay muchos canales que han dejado ya de hacer vídeos, se han aburrido y tal, pero como a mí me gusta la perfumería, a mí me apasiona y, bueno, delante de la cámara tampoco es que me sienta mal ni mucho menos, o sea que hay gente que tampoco puede con eso. Pues bueno, ya está, estaremos ahí pendientes y nada más, que me lío mucho, 21 minutos y poco más. Nada, si lo dicho, si no hago el directo o lo que sea, desearos felices fiestas y prósperos años. Pero quiero buscar un hueco para hacer un directo, aunque sea de un directo de 1 hora, 1 hora y pico, para interactuar, desearos felices fiestas, los que me sigan y todo eso, lo mismo, los 4 gatos de siempre. Y ya está, pero bueno, me gustaría hacerlo más bien por concluir, digamos, este año 2024, así que nada. Muchas gracias por visualizar y nos vemos pronto. Un saludo y un abrazo a todos.